¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar acerca de la relación que existe entre el domingo, o la doctrina del domingo, la santificación del domingo, y la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y este es un tema muy interesante. La verdad es que hace bastante tiempo que tengo parte de esta información, que era conocida para mí, pero hace poco me llegó una información que vino a confirmar estos datos que tenía anteriormente, y que realmente le imprimió otra dimensión, ¿no? Otro significado, otro valor. Así que he decidido juntar un poco esta información y presentarla en este video. Primeramente le agradezco a Ana y a Benjamín que me mandaron la información por WhatsApp, en la cual me he basado para hacer este video. Lo primero que quisiera mencionar es que la relación que existe entre el domingo y la Trinidad no es algo caprichoso o algo tendencioso que se me haya ocurrido a mí, sino que esto fue publicado ya en la Review and Herald del 22 de agosto del año 1854, bajo la supervisión o la edición de Jaime White. Allí se publica un fragmento de un catecismo católico o de una publicación católica en la cual se responden algunas preguntas que se hacen acerca de la autoridad de la Iglesia. Y en estas preguntas, una de ellas dice lo siguiente. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas de precepto? O sea, la pregunta busca establecer cuál es la base de la autoridad de la Iglesia Católica para establecer preceptos o establecer observancias religiosas. Ustedes saben que la Iglesia Católica se jacta siempre de ser no solamente la depositaria de la verdad, sino también tener una autoridad de parte de Cristo, una autoridad apostólica, ¿no?, que fue pasando de generación en generación, esa sucesión apostólica que ellos muchas veces hacen alusión, con una autoridad no solamente para cambiar las leyes de Dios, sino para establecer fiestas de parte de Dios. Entonces en esta pregunta se trata de establecer cuál es la base o el fundamento para el poder de la Iglesia Católica de establecer fiestas. Y la respuesta dice: si no tuviese tal poder, no podría haber hecho aquello en lo cual están de acuerdo con ella los religiosos modernos. No podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, en lugar de la observancia del séptimo día, sábado, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. O sea, lo primero que hace esta publicación es reconocer que el cambio del sábado al domingo no tiene autoridad bíblica, no tiene base bíblica, sino que fue hecho por la autoridad de la Iglesia. O sea, lo pone al cambio del sábado al domingo como una marca de su autoridad. E incluso se utilizan estas palabras de marca de autoridad en otras publicaciones católicas, ¿no? Y realmente esta es una pregunta muy conocida entre los adventistas, porque hemos utilizado esta pregunta de este catecismo en muchas publicaciones para defender el tema de la observancia del sábado. Lo que pasa es que lo que salió publicado en la Review and Herald en el año 1854 no terminaba ahí. Habían más preguntas que los adventistas modernos por lo general no citan. Los adventistas modernos cortan la entrevista acá, pero en realidad sigue otra pregunta que también hace referencia a la autoridad de la Iglesia Católica. La siguiente pregunta dice así: ¿observa usted otras verdades necesarias como lo enseña la Iglesia no claramente establecidas en las Escrituras? O sea, la pregunta es, aparte de que el domingo no está en la Biblia, ¿no?, ¿hay alguna otra verdad de la Iglesia que no esté claramente establecida en la Biblia? Y ahora viene la respuesta, ¿no?, la segunda respuesta del segundo punto que tiene fundamento católico y no bíblico. Respuesta: la doctrina de la Trinidad, una doctrina el conocimiento de la cual es ciertamente necesario para la salvación, no está ni específica ni explícitamente en las Escrituras en el sentido protestante de la interpretación privada. Esto está en el Catecismo Doctrinal, página 101 a la 174. Esto fue publicado y editado por Jaime White el 22 de agosto del año 1854. Review and Herald, volumen 6, número 2, página 13, párrafos 24 al 27. Para aquellos que quieran corroborar, voy a dejarles un enlace en la descripción de este video con las Review and Herald o las revistas adventistas y Heraldo del Sábado que están citadas en este video, ¿sí? Entonces, primera relación entre el domingo y la Trinidad no es una relación establecida por un servidor o por algún adventista no trinitario moderno, sino que la primera relación entre el domingo y la Trinidad, como cuestiones que no son bíblicas y que fueron instituidas por la Iglesia Católica, salió publicada en la Review and Herald.
en la revista adventista de la época de los pioneros adventistas por el mismísimo esposo de Elena G. de White. Esto es muy interesante. Entonces acá tenemos el primer punto, ¿no? Pero, ¿qué importancia tendrá eso para nosotros el día de hoy? ¿Qué relevancia tendrá? Bueno, la encíclica Laudato Si, publicada por el Papa Francisco hace unos años atrás, es una encíclica abocada al tema del cambio climático y al cuidado de la casa común. Este es un Papa, obviamente, que lo hemos hablado anteriormente en otros videos, de ideología socialista por venir de la orden jesuita, y obviamente con esta idea de que todos los seres humanos tenemos que obligadamente cooperar por el bien común, ¿no? En la encíclica él habla acerca del cuidado de la casa común, y durante la pandemia él habló mucho con el lema de que nadie se salva solo, es decir, esta idea de que todos tenemos que de alguna manera trabajar unidos por el bien común. Pero en esta encíclica en particular, que hace mucho hincapié con respecto al tema de la ecología y el cuidado del medio ambiente, hay dos artículos de esta encíclica que ustedes lo pueden ver directamente en la página oficial del Vaticano. Buscan Laudato Si y van a entrar a la página del Vaticano y van a poder abrir toda la encíclica completa. Van a poder ver el punto 6 y el punto 7, o los artículos 6 y 7 de esta encíclica, que hablan exactamente de estas dos cuestiones que estamos mencionando ahora. El punto 6 se llama Signos sacramentales y descanso celebrativo, donde se habla acerca del domingo como día de reposo, se lo equipara con el sábado bíblico y se dice allí que el ser humano necesita descansar, que necesita un día de reposo, y obviamente el domingo, el día de la resurrección, es presentado como el día elegido, ¿no? El día especial en el cual los creyentes deberían descansar, ¿no? Y obviamente dejar descansar a la tierra también, ¿no? Como lo plantea en el contexto de esta encíclica. Y el punto 7 se llama la Trinidad y la relación entre las criaturas. Y ahí habla acerca de que la Trinidad puede verse a través de la creación, ¿sí? Una creación que antes de la entrada del pecado se podía contemplar más directamente y por lo tanto se podía ver allí, según dice el Papa, a la Trinidad. Pero bueno, más allá de los puntos que él enumera, los pone como temas centrales, la Trinidad y el domingo, como fundamentos de la unidad para protección de la casa común. Así que esto es tremendamente importante para nuestros días. Pero probablemente todas estas cosas que estoy mencionando ahora, muchos de ustedes ya las conocen, así que vamos a ir al punto central de esta cuestión. Resulta que en el año 1874, en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, se promulgó una ley dominical, como las muchas leyes dominicales que hay en Estados Unidos, que son llamadas leyes azules o leyes dormidas. Ustedes piensen esto, cuando los adventistas empezamos a hablar de las leyes dominicales, no es que nos imaginamos en nuestra mente una ley dominical futura. No. Las leyes dominicales han existido siempre, desde la época de Constantino. Constantino fue el primero que dictó una ley dominical que obligaba a todos a descansar los domingos en honor al dios Sol. Y después la Iglesia Católica también lo hizo, y obviamente los protestantes en Estados Unidos también dictaron leyes dominicales en diferentes estados. Pero esta ley dominical, promulgada en el Distrito de Columbia, es muy particular. Y lo vamos a ver a continuación. Esta ley, que data de la época obviamente de los pioneros adventistas, dice en su sección número 10, ninguna persona debe realizar ningún trabajo corporal en el día del Señor, comúnmente llamado domingo. Esta ley dominical, como muchas otras en Estados Unidos, son leyes que fueron establecidas en algunos casos por los puritanos o por los primeros colonos que llegaron a Norteamérica y quedaron olvidadas y prácticamente sin efecto, como si fueran leyes dormidas, ¿sí? Leyes que no tenían vigor, pero que permanecían en los papeles, permanecían en los códigos civiles, y por lo tanto se las llamó leyes azules o leyes dormidas, ¿sí? Habían muchas leyes dominicales en diferentes estados. Por eso es que los adventistas sabían que el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 3 era cuando Estados Unidos como nación, no un estado aquí o otro allá, sino Estados Unidos como nación dictara una ley dominical a nivel nacional, y luego esto se iba a extender a nivel universal. Esto es lo que todavía estamos esperando, ¿no? La famosa ley dominical nacional de Estados Unidos, que todavía no ha llegado, pero las leyes dominicales de la época de los colonos existen todavía. Ahora, eso dice en la sección 10 de esta ley, pero fíjense lo que dice la sección 1 de esta misma ley, dictada o promulgada en Washington, D.C. en el año 1874. Presten atención. Si alguna persona negara la Trinidad, por la primera ofensa será perforado en la lengua.
y multado con 20 libras. ¡Wow! La misma ley dominical que prohíbe trabajar en domingo también prohibía declarar públicamente que la Trinidad no existía. Cualquiera que hablara en contra de la Trinidad se le iba a penalizar con 20 libras y se le iba a perforar la lengua. ¡Wow! Tremendo. Esta ley es del año 1874. Y por la segunda ofensa, o sea que si persiste con la misma idea de hablar en contra de la Trinidad, siendo el ofensor condenado, ya se ha dicho, será estigmatizado quemándose en la frente con la letra B y una multa de 40 libras. O sea que, si vos hablabas públicamente en contra de la Trinidad, en aquella época, te agujereaban la lengua y te hacían pagar una multa de 20 libras. Y si persistías, te estigmatizaban quemándote en la frente una letra B. O sea, lo pondrían seguramente en un fierro al rojo y te estigmatizarían con la letra B, que todavía no he podido descubrir qué significa, que todavía no he podido descifrar a qué se refiere la B, pero yo intuyo que se refiere a la blasfemia, ¿sí? Y tenías que pagar 40 libras. Y por la tercera ofensa, el reo del mismo condenado, se ha dicho, sufrirá la muerte sin el beneficio del clero. O sea que si vos negabas por 3 veces seguidas la Trinidad, en aquella época, según esta misma ley dominical, te podían matar. O sea, podías sufrir la pena de muerte. ¡Wow! Tremendo. ¿Sí? Les voy a dejar el documento en PDF también acerca de esta ley o con los detalles de esta ley. Entonces, los pioneros adventistas sabían de esta ley, que ellos obviamente siempre estaban al pendiente y reportando acerca de las leyes dominicales en diferentes estados y lo publicaban en las revistas oficiales, en este caso la Review and Herald, como el artículo anterior que leímos. Bueno, existe una publicación en la Review and Herald del 21 de enero de 1890 donde se hace referencia a esta ley. Y presten atención a lo que salió publicado, firmada por J.O.C., que no sé cuál es el nombre completo del escritor, pero hace un reporte sobre los trabajos en Washington, D.C. y él habla acerca de esta ley. Habla acerca de esta ley y lo menciona de esta manera. Presten atención lo que una publicación adventista oficial, una Review and Herald de aquella época, habla acerca de esta ley dominical que existía ya en sus días. Dice así: al llevar esto, algunos abogados nos dijeron que la antigua ley que habíamos encontrado todavía era vinculante. Esta es una ley muy estricta y establece que el infractor deberá pagar una multa de 200 libras de tabaco, pero lo que hace que esta ley, una ley dominical, parezca tan extraña es que se encuentra en conexión directa con otro estatuto que establece que cualquiera que niegue públicamente la Trinidad como se sostiene comúnmente, se le perforará la lengua por la primera ofensa y por la tercera ofensa sufrirá la muerte sin el beneficio del clero. Posiblemente la razón por la cual los promotores de la actual ley dominical ignoran lo que ahora está en los estatutos sea porque está en compañía de otra ley tan bárbara en su composición, mostrando así la naturaleza de la compañía que las leyes dominicales del pasado siempre han mantenido. Bueno, lo voy a poner un poco en criollo para que se entienda. Dice, probablemente la razón por la cual los promotores de estas leyes dominicales nuevas no se den cuenta de que estos estatutos tan barbáricos, ¿no?, están todavía dentro de las leyes norteamericanas, ¿no?, estas leyes de pena de muerte al que niegue la Trinidad, probablemente ellos no se dan cuenta de lo terrible y perversas que son esas leyes, justamente porque sus propias leyes dominicales son tan perversas como las otras, ¿no? Es una crítica que hace aquí el autor a los promotores de la ley dominical, diciéndole, miren muchachos, ustedes están queriendo promover una ley dominical, fíjense que esta ley dominical que ustedes promueven está en conexión con una ley que prohíbe hablar en contra de la Trinidad con pena de muerte. ¿No será que ustedes son tan inquisidores como los que promulgaron esa ley? Así que, como vemos, hermanos, las cosas que no vienen de la palabra de Dios siempre tratan de ser impuestas por la fuerza, ¿no? Leyes dominicales con multas para aquellos que profanan el día del Señor, según ellos, y también castigos físicos, estigmatizaciones y hasta pena de muerte para aquellos que nieguen la Trinidad. Evidentemente, si estas cuestiones fueran verdad, deberían ser aceptadas por la gente de manera voluntaria. Sin embargo, fueron impuestas a la fuerza, fueron impuestas por ley, y hasta el día de hoy siguen habiendo leyes dominicales del mismo carácter que esta ley que estamos leyendo en los Estados Unidos, que permanecen actualmente dormidas, ¿no? Son leyes azules, leyes dormidas,
pero que evidentemente van a resurgir y probablemente con el agravante de que también van a ser perseguidos aquellos que nieguen la Trinidad. Porque si estas leyes siguen en vigor, solamente hay que despertar la persecución, hay que abolir ciertos derechos para que estas leyes se puedan aplicar nuevamente en los Estados Unidos, ¿no? Y quizá mucha gente sea perseguida o martirizada en el futuro por negarse a observar el domingo, ¿no? Y por observar el sábado como día de reposo. Pero quizá también haya personas que sean perseguidas por negar públicamente la Trinidad. Otro artículo también de la Review and Herald, pero en este caso del 20 de noviembre de 1894, reafirma esta idea que acabo de mencionar, firmado por M.E.K., tampoco sé el nombre completo, pero obviamente salía publicado en un órgano oficial de la Iglesia Adventista, por lo tanto estaba supervisado y autorizado obviamente por los pioneros adventistas. En una publicación adventista dice lo siguiente acerca de esta misma ley que estamos mencionando de Washington. Dice: también se notará que esta liga, la Liga Internacional de Observancia del Domingo, o sea, así se llamaba, ¿no? La Liga Internacional de la Observancia del Domingo, tiene otros planes, además de la intención de enjuiciar a aquellos que no se dobleguen a su sábado creado por el hombre, refiriéndose al domingo, ¿no? Quizás enjuiciarán a los que no crean en la Trinidad. ¡Wow! Pioneros adventistas diciendo en la Review and Herald que aquellos promotores de la ley dominical no solamente iban a perseguir a los que profanaran el domingo, el falso día de reposo, sino también tenían planeado perseguir a aquellos que negaran la Trinidad. Tremendo, tremendo. Y hoy en día tenemos, y lo vuelvo a citar, lo pueden corroborar ustedes en la página del Vaticano, la encíclica Laudato Si, en la cual el Papa Francisco promueve, no con estas palabras, ¿no? Pero uno tiene que interpretar, promueve su nuevo orden mundial, su colectivismo global, ¿no? Basado en el cuidado de la casa común, en el cuidado del medio ambiente, y como ejes fundamentales propone la cuestión del domingo como día de reposo y la adoración de Dios en la forma de la Trinidad. Así que, hermanos, prestemos atención a estas señales, prestemos atención a esta información, porque evidentemente cuando nosotros desobedecemos a Dios, profanando su día de reposo y honrando una institución humana como lo es el domingo, evidentemente no estamos adorando al verdadero Dios, evidentemente estamos adorando a un falso Dios creado por nuestra propia imaginación. Así que, amigos, les dejo toda la información en la descripción del video para que puedan descargar los documentos originales de donde he sacado todas estas citas. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios y compartan este video con sus amigos. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.